Entonces, ¿Será que se me Gabriela? vamos a revisar plataforma todavía no, porque estamos hasta ahora en arranque y ya les digo qué cambios vamos a ir teniendo. Espero ya para la próxima, el próximo viernes ya tener adelantadito algo. ¿Listo? Bien, les voy a compartir acá. Listo, va a estar conectado acá en clase hasta las 9. A las 9 voy mirando y te la activo, ¿listo? ¿Ya están viendo toda la pantalla? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, ahora sí vamos a dar el arranque acá. Les voy a presentar, entonces ¿cuál va a ser el orden? En primer momento vamos a hacer la presentación del syllabus, que es como el plan de estudios que vamos a trabajar en este ciclo, ¿de acuerdo? Adicional a eso, eh, la forma como vamos a trabajar, cómo se va a calificar, todo el sistema de calificación y cómo lo vamos a hacer. Y tercero, bueno, vamos a mirar cómo viene la plataforma, si ya todas y todos van a tener acceso a esa plataforma. Y finalizando, pues hacemos la introducción a la estadística de acuerdo como estemos de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Todas me escuchan perfectamente? Sí, señor. Listo. Estamos hablando de estadística descriptiva, un área que pertenece a la rama de la matemática, de tipo teórico, de tipo práctico
con 2 créditos en el, ¿qué? De dos créditos. Entonces, en ese orden, bueno, este documento que les estoy presentando lo voy a poner en la plataforma para que igual ustedes tienen el derecho de conocerlo y tener acceso. ¿A qué voy? Eh, por reglamentación y por normativa de educación superior, acá dice que tiene 2 créditos. Entonces, como tiene 2 créditos, eso debe verse reflejado en el contenido. Entonces, en el contenido deben existir 2 unidades. Efectivamente, aquí no aparecen 2 unidades, simplemente aparece trabajado como tema y subtemas. Entonces, digamos que no lo he colgado, no se ha montado porque pues estamos desde la dirección académica mirando pues cómo se toman estos contenidos y se acomoda a lo que verdaderamente viene y lo que da el ministerio. Los contenidos van a ser los mismos que vamos a trabajar, pero pues se van a acomodar en 2 unidades para poder tener como claridad de cómo lo vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, en este momento yo solo les voy a pedir que tengan en cuenta la temática de que se va a trabajar y cómo se va a trabajar. Ya después, ya yo creo que en términos de esta semana ya les estoy cargando el sílabus ya bien estructurado como se va a por lo menos la primera unidad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden, tenemos una parte inicial que dice aspectos y definiciones generales, donde trae una introducción, clasificación de la estadística, necesidades de la estadística en los negocios, aplicación de la estadística en áreas principales de la administración, muestra, población. Digamos que eso es algo muy general, muy global, que vamos a trabajar en el curso, o que se va a trabajar en el curso, que ustedes lo van a leer, lo van a averiguar y vamos a ir mirando. Pero de hecho, es un tema que lo vamos a ir aplicando durante cada una de las sesiones, ¿no? Como ustedes me decían que son procesos administrativos, ¿cierto? ¿Cómo desde Sí, la parte, sí? Exacto, listo. Vale. ¿Cómo desde la parte administrativa, pues ustedes pueden ir aplicando? Mm, Podemos ir viendo también, digamos que un proceso de aplicación de la estadística como un tipo de proyecto que podamos ir trabajando y poder ir revisando. ¿Qué vamos a ver? Pues lo que son las tablas de frecuencia, datos no agrupados, datos agrupados, gráficas estadísticas, histogramas, diagramas de barras, polígonos y ojivas, medidas de tendencia central, media, promedio, mediana, moda, medidas de dispersión, técnicas de conteo y teoría de la probabilidad. Estamos hablando, digamos, de 7 temas macros y con sus diferentes subtemas. La estadística, digámoslo así, que es una herramienta muy interdisciplinar y las podemos trabajar en lo que estemos haciendo, la vemos y la idea es primero aprender a leerla, pero también aprender a realizarla. ¿Listo? Perdón, espérame un momento. Hola, niñas. Vamos a dar continuidad entonces. ¿Quién estaba saludando por ahí? ¿Llegó alguien nuevo? Estamos los mismos. No, yo saludando a las niñas que estaban muy calladas. Ah, sí, están concentradísimos. Bueno, listo. Entonces les estaba comentando que eso es lo que vamos a trabajar. Lo vamos a dividir en 2 unidades para poder, digamos, que dar paso a, al proceso como tal por unidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea de la estadística?
La idea de la estadística, más allá de aprender fórmulas matemáticas o de pronto ver procesos así muy rigurosos que de pronto los tiene, pero que los vamos a aprender y verdaderamente son muy sencillos, es cómo aplicamos eso, cómo desde el punto de vista de cada una, desde sus áreas de conocimiento, lo pueden aplicar. ¿Listo? Entonces, sería interesante comenzar con, vamos a trabajar como, o sea, por proyecto, digamos que un aprendizaje basado en proyectos, en donde a partir de una situación problema vamos a ir desglosando el currículo del curso y a la forma que vamos avanzando en herramientas, desde la parte, digamos, matemática, ustedes lo van haciendo aplicado a la situación que lo van a hacer. Entonces, voy a buscar que el curso sea muy vivencial, ¿listo? Que sea muy autónomo y que ustedes son las que vayan a ir aplicando lo que vamos aprendiendo, ¿listo? Bueno, entonces, ese es el programa para que lo tengan en cuenta, cómo lo vamos a trabajar. Pues les digo, eso va a quedar colgado ya esta semana en la plataforma, con los mismos contenidos, pues de pronto distribuidos de forma distinta, pero los contenidos como tal los vamos a tener en cuenta. Bien, ¿cuál va a ser nuestro método de calificación? El método de calificación eh, lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Tenemos 3 cortes de 30, 30 y 30 y un 10% que es una heteroevaluación. Yo les propongo digamos que el método de evaluación, les doy 2 opciones, ustedes definen con cuál se queda. Entonces, en el primero que les propongo, es un trabajo del corte de ese 30%, podemos trabajarlo en 15 y 15. Por acá les hago un ejemplo en Excel para que lo tengan más o menos claro. Entonces, digamos que tenemos un primer corte correspondiente al 30%, el cual podemos trabajarlo 15% práctico y 15% parcial. Tenemos un segundo corte de otro 30% que podemos también trabajarlo de igual forma. ¿Listo? Entonces, estaríamos hablando del 60%, ¿cierto? Y tenemos un corte final o examen final de otro 30%, el cual lo podemos manejar de 2 formas, con parcial o con proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera propuesta? Coger los 3 cortes. En este primer corte, entonces vamos a trabajar 15% práctico. Ese práctico, ¿qué es? Un avance del proyecto, o sea, de lo que ustedes van trabajando. Y el parcial. El parcial puede ser tipo test, montado en plataforma para que se califique automáticamente. Lo mismo hacemos en este segundo. ¿Listo? Y el examen final, ustedes escogen si es parcial o si es proyecto. Y lo sacamos de una vez con el 30%. Ahí está un 90% y bueno, un 10% que es heteroevaluación que maneja la universidad. La otra opción es simplemente manejar 30% parcial, 30% parcial, y acá en el 30% puede ser parcial o puede ser proyecto. Sí es claro más o menos la intención de la forma de calificar para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, señor. Entonces, no sé, comencemos, bueno, esto lo vamos a colgar, lo vamos a mirar y yo creo que anoche ya lo discutimos bien, pero comenzando con ustedes, ¿cuál creen que sería como por cuál se inclinarían?
Profe, ¿lo tenemos que decir ya o No, lo pero podemos hablar si de todo pronto así alguna dice, la no, me próxima inclino por clase? alguno, no entre todas, uno sola. Si de pronto no, me inclino por tal cosa y posibilita pensarlo. ¿Cuál sería un ejemplo de proyecto? El, el ejemplo de proyecto, si tienen miedo a los proyectos, no. La idea del proyecto es la siguiente. Por ejemplo, el proyecto de, no sé, yo les doy a ustedes buscan una situación, problema, o sea, un problema, una pregunta, problema, como arranque del proyecto, como punto partida del proyecto. De ese punto partida del proyecto, de acuerdo a su, digamos que lo busquen en cuanto a la parte administrativa, un estudio de mercado, bueno, desde el área de conocimiento que ustedes manejan, generan una pregunta, problema, y generan todos los pasos del proyecto. Entonces, que la justificación, que los objetivos, que la justificación, cuál va a ser la población a la cual van a trabajar, cuál va a ser la encuesta que van a aplicar, luego qué se hace se saca esa encuesta y se empieza a aplicar cada uno de los aspectos de la estadística. Entonces, estamos viendo medidas de tendencia central. Ah, bueno, entonces en medidas de tendencia central, ustedes ya, yo, digamos que en clases se explica el proceso matemático que para poder encontrar media, mediana y moda, y ustedes lo hacen a través de su proyecto. Y lo que ustedes van presentando es el avance del proyecto. O sea, es un proyecto que arrancaría en el primer corte, o sea, en el primer momento del semestre, de hecho esta semana, y se finalizaría con el proyecto final. Si nos vamos por proyecto, ¿qué vamos a hacer? Únicamente tendríamos dos parciales del 15%, o sea, 30%, y el otro 60% sería el proyecto. ¿Mm? En el final, pues simplemente ya entregan el producto final aplicando todo, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, con gráficos y con todo. ¿Listo? Esa sería la metodología del proyecto. Eh, si lo vamos a hacer, digamos, de una forma tradicional, entonces, ¿qué pasa? Pues igual, entonces iríamos 30 conocimientos, evaluamos 30%, conocimientos, evaluamos 30%. Obviamente, esos conocimientos están aplicados también pues a algo real, pero pues va a ser, o sea, va a ser como situaciones dadas, no algo que ustedes estén desarrollando por sí mismas, sino una situación para todos. Y al final, pues iría otro parcial del 30%. Entonces, ahí, digamos que esa es la forma. No sé si tengan más dudas en cuanto a esa parte. Las escucho. Mm, que no hablen. Analícenlo porque me llama la atención que ustedes tengan dudas porque esto está quedando grabado. Seguramente las otras personas no voy a tener el mismo espacio dentro de 8 días porque ya estamos en camino. Entonces no voy a tener el mismo espacio de venga, discutamos o venga de pronto qué dudas tienen para poderles colaborar. Simplemente ya escuchan la grabación y ya deben traer una decisión. ¿Listo? En cambio ustedes tienen la opción de preguntar. Si elegimos proyecto, ¿cuándo empezaríamos a hacerlo? El proyecto comenzaríamos esta semana. Toca esta semana porque el tiempo es corto. Esta semana para que, de acuerdo, digamos, por ejemplo, si nos vamos a ver lo de que, si vamos a mirar el syllabus o, bueno, currículo, digamos que al primero ya estaremos trabajando tablas de datos agrupados, o sea, ya tengamos un tema, ya tengamos una encuesta, una población definida.
¿Listo? ¿No hay dudas? No, yo no les estoy diciendo que tomen la decisión en este momento, sino que de si hay dudas o continuamos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la siguiente parte, eh, que es el trabajo ya de lo que vamos a trabajar como la descripción de lo que se vamos a hacer. ¿Listo? Sí, señor. Vamos a hacer acá. Vamos a trabajar lo que es estadística descriptiva. Bueno, antes de comenzar, cuéntenme en qué saben de estadística, qué han trabajado de estadística. Pues en el colegio estudiábamos lo que era mediana, media y moda. O sea, tengo como un poquito de conocimiento en ese sentido, pero además no, nada. Ok, listo. ¿Qué más tienen o conocen de estadística descriptiva? Ahora, Personalmente no mucho. En el colegio no vi estadística. ¿no lo viste? Ok. Yo Entonces, tampoco. Pues, yo sinceramente me gradué del colegio hace como 15 años, entonces no, menos. menos. Ah, bueno, listo. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué matemáticas han visto ustedes? Buenas. ¿Qué matemáticas han visto en los semestres pasados? Yo con el profe estoy viendo álgebra lineal. Ah, tú eres mía. Sí, Álgebra lineal. ¿Ya vieron fundamentos? sí, pues digamos que lo básico, pues yo vengo de homologación y pasé a tercer semestre y digamos que para, como, digamos que para estadística, pues lo que tengo entendido es que ellos como que recolectan datos, se valían en cuanto a esa información para poder generar como una información como más clara acerca de ciertos procesos. Ok, listo. Sí debemos tener, digamos que un paso por la matemática básica, pero pues igual la estadística es una matemática totalmente distinta, es muy más aplicada que otra cosa. Bueno, entonces, digamos que en ese orden, vamos a ver qué es lo que es la estadística. Se me dice que la estadística es una ciencia que explica y provee herramientas para trabajar con datos y ha experimentado un gran desarrollo a lo largo de los últimos años. Entonces, la estadística es esta ciencia que se ha creado para trabajar grandes volúmenes de datos en ciertas etapas. ¿Cuáles son esas etapas que trabaja la estadística? Viene desde lo que es la recolección y la sistematización de los datos. Cuando hablamos de recolección, hablamos digamos, de diferentes medios. Ahorita con la parte tecnológica, podemos hacer a través de redes sociales o podemos hacer a través de correos electrónicos, diferentes medios que me permiten llegar a esa población, porque lo primero que yo debo hacer es tener claro a qué población voy a llegar y qué tipo de información necesito recoger. Por lo general, la estadística es una herramienta que me permite dar solución a un problema. No hablo de problema, no hablo de un problema cotidiano, sino un problema de investigación, un problema que se plantea y que a través de esa información puedo llegar a dar una solución o puedo llegar a generar varias hipótesis y todo el cuento. Entonces, digamos que la estadística es una herramienta válida, una herramienta matemática que me va a permitir recoger información para poder sacar conclusiones al respecto. ¿Listo? Sí, exactamente, tiene unos pasos. Pues primero tengo que tener claro cuál es el problema que voy a solucionar. Segundo, cuál va a ser esa población a la cual me voy a dirigir. Yo no puedo abarcar una población tan grande. Debo delimitar, se llama delimitación de la población, hasta dónde voy a llegar
y cómo la voy a aplicar. Entonces también debo de tener en cuenta el método o la herramienta de recolección de datos. Porque, digamos, son muy pocas, pero debo tenerlas claras. Si voy a utilizar una entrevista, si voy a utilizar una encuesta o si voy a utilizar también la observación. Tengamos en cuenta que desde la parte estadística también la observación es válida como método de recolección de datos. ¿En qué área se aplica la estadística? Sociología, educación, psicología, administración, economía, medicina y ciencias políticas, entre otro pocotón. O sea, yo pensaría que la estadística es una de las áreas más transversales e interdisciplinares que existe desde la matemática. En todas partes donde estemos nos van a pedir estadísticas, nos van a pedir gráficos, y más pues desde la parte administrativa. Y lo importante es generar nosotros, porque lo último que nosotros entregamos es un informe, y ese informe está a través de pronto de gráficos, una conclusión, pero detrás de eso existe todo un método, existe toda una investigación, que es a lo que nosotros debemos llegar y en lo que cada una de ustedes debe adquirir cierta competencia y habilidad para llegar y buscar esa investigación, desde pequeña hasta una investigación grande. ¿Listo? Dice ejemplos de su aplicación, hablemoslo desde el ramo de la administración de empresas. Y la estadística se utiliza para evaluar un producto antes de comercializarlo. Eso se habla más o menos de lo que es un estudio de mercados. Vamos, ahí ustedes tienen más conocimiento de esa parte que yo, pero la estadística se usa en eso, en cómo evaluar qué debo hacer, no lanzarme al mercado porque sí, no, cuál es la necesidad de ese producto, cuál es ese tipo de población, eh, si estoy, no sé, vendiendo un producto en donde no utilizo azúcar convencional, sino un azúcar dietética o natural, ¿a dónde me voy a dirigir con ese producto? Si voy y escojo una población o un lugar en donde voy a distribuirlo, pues seguramente ese producto va a fracasar. Entonces, digamos que todo ese proceso anterior, desde la parte de la administración de empresas, es cómo ese producto o servicio que yo voy a prestar o que voy a emprender funciona o no funciona y a qué población voy a llegar. Desde la parte de la economía, dice para medir la evolución de los precios mediante números índices o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de las encuestas de propuestas familiares. Entonces, desde la parte económica es cómo puedo medir el comportamiento económico de un producto, el comportamiento hacia la economía desde de un comerciante. Y de hecho eso lo hemos visto en estos últimos momentos en las noticias y en todo lo que nosotros estamos viendo. Son estadísticas y estadísticas y estadísticas por todas partes de cómo va la pandemia, de qué habla FENALCO en cuanto a la parte comercial, cuáles son los sectores productivos más afectados, los menos afectados, y todo eso está basado desde la estadística. Desde las ciencias políticas, para conocer las preferencias de los electores ante una votación mediante sondeos y así orientar a las estrategias de los candidatos. Se den cuenta que de esto se llena cada vez que empezamos a hablar de elecciones. Hablamos de estadísticas del cuál es favorito, de cuál va mejor, de cuál ha caído durante los últimos 8 días, últimos 5 días. Entonces, digamos que desde la parte política, el boom de la estadística es una herramienta bastante importante, digamos que también para tanto para el elector como para el candidato, porque pues ahí se ve cuál es la tendencia de cada uno. Desde la sociología, para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre los temas de actualidad. Eso también lo vemos nosotros en noticias a diario. Ahí lo único complicado que, que se vive, y ya es, digamos, verlo desde el punto de vista crítico, es la manipulación de los datos. Digamos que la estadística en esa parte sí tiene una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la estadística es de quien la hace. ¿Sí? Entonces, cuando esta herramienta matemática y estadística llega a manos de donde se quiere sesgar cierta información, pues también se puede lograr. Pero digamos que es una herramienta en la cual la estamos viviendo momento a momento y día a día. Y
Vuelvo y les digo, al finalizar uno lo que encuentra es un gráfico, pero pues detrás de ese gráfico viene todo un proceso investigativo para poder dar un resultado medianamente coherente. Desde la psicología, para elaborar las escalas de los test de... Desde la psicología para elaborar las escalas de los test y cuantificar aspectos del comportamiento humano, por ejemplo, los test que se aplican a los candidatos para un cargo en una empresa. Y lo que es toda la parte de satisfacción, toda la parte de procesos de calidad, todo lo que se trabaja desde la parte de calidad, desde la parte, digamos, de psicología, teniendo en cuenta que la psicología tiene muchos ramos en la parte laboral, en la parte educativa, en la parte clínica, y es una herramienta para ellos poder mostrar resultados y mostrar informes. En la medicina se habla de estadística para determinar el estado de la salud de la población, y es lo que yo creo que eso sobra porque en este momento tenemos todo el tiempo también estadísticas desde la parte de la medicina. En general, en las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre las variables y hacer predicciones sobre ellas. Entonces, digamos que la estadística también que nos permite es mostrar un resultado que se está dando, que también nos permite predecir, proyectar. Si esto se maneja así, ¿cuál es la tendencia? Si esto va aumentando de esta forma, de acuerdo a dos variables, ¿cómo vamos a llegar si estamos dentro de tanto tiempo o dentro de tanta cantidad de productos? Si yo tengo una venta mensual y va incrementándose en un 5%, pues yo hago una predicción a corto o a largo plazo de cómo van a ser mis ventas, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de predicción es algo que podemos ver hacia el futuro, pero pues que no es seguro, sino que se puede predecir de acuerdo a un comportamiento actual de las cifras y un comportamiento actual de algo que se llaman variables, que ya lo vamos a ver más adelante, pero las variables son aquellas que nos van a permitir decidir, avanzar o sustentar en lo que estamos trabajando. Algunos problemas a estudiar, entonces en lo que hablábamos ahorita del proyecto, la primera parte de la estadística hace referencia a eso, a partir de un problema, ¿cierto? A partir de una situación, problema, que la puedo trabajar desde la parte de forma afirmativa o tipo pregunta. Acá les voy a compartir 7 ejemplos de problemas que podemos tener, ¿cierto? Y en el cual pues, nosotros podemos trabajar. Entonces dice, se requiere estudiar si en cierto colectivo existe discriminación salarial debida al sexo de la persona empleada. Puede ser una situación. Se requiere determinar el perfil de los trabajadores en términos de condiciones económicas y sociales en diferentes comunidades. Se requiere estudiar el consumo de las personas de una zona determinada en cuanto a vestuario, alimentación, ocio y vivienda. Se requiere determinar las tallas estándar en vestuario para mujeres de cierta ciudad. Se requiere determinar el tiempo que dedican al trabajo y a la familia los trabajadores de distintas empresas del país. Se requiere determinar el perfil sociodemográfico de los estudiantes de una universidad. Se requiere estudiar el gasto en teléfono móvil mensual de los estudiantes de una universidad y así alguna relación con su edad u otras características. Ten en cuenta que aquí es donde existe la verdadera investigación. A partir de un problema, a partir de una situación, es donde nosotros verdaderamente empezamos a investigar. Y uno siempre busca, pues, de acuerdo a lo que esté trabajando, porque eso le permite a uno visualizar algo, digamos, porque en este país, bueno, a nivel general, existe tanto fracaso a nivel, digamos, que empresarial, porque no se hace una proyección desde la parte investigativa. O sea, todos hicieron una tareita juicioso de, de investigar antes venga, si yo abro un negocio así o abro una empresa o voy a prestar X servicio, ¿cómo está ese servicio? Si yo voy a montar un local aquí, ¿será que voy a vender ropa para bebé, pero es que tengo competencia acá? O
o los precios que yo voy a manejar están 10-15% en la competencia, verdaderamente tengo que evaluar ese proyecto. Entonces, cuando estamos hablando de proyectos, todo va a ir amarrado a una estadística, a un estudio de mercados. Entonces, des en cuenta la transversalidad que nosotros le podemos dar al, digamos, al área, a la rama de la estadística, para poder tomar decisiones, porque digamos que en eso se basa, tener un problema, hacer todo un proceso y al final tomar una decisión o por lo menos dejar una opinión de lo que está ocurriendo, de lo que ha pasado. Conceptos estadísticos que se nos van a venir, variable, que es lo que vamos a medir, ¿cierto? Y representa una característica de la unidad de análisis. ¿Quiénes van a ser los medidos? O sea, los sujetos o objetos o unidades de análisis de una población o una muestra. Los vamos a hablar como sujetos, como objetos o como unidades de análisis. Una población, que es el total de unidades de análisis que son tema de estudio. O sea, tenemos, digamos, una población, tenemos un grupo macro. De ese grupo macro viene algo que se viene algo más pequeñito, que es la muestra, que es el conjunto de unidades de análisis provenientes de una población, o sea, un subgrupo, un subconjunto de esa población. Pero para nosotros tener que apuntar a una población y una muestra, eso debe ir enlazada con quiénes van a ser medidos. O sea, ¿qué voy a medir y a quién lo voy a medir para así fijar mi mirada sobre esa población y delimitarla, ¿cierto? Si vamos a hablar de una población como Bogotá, ¿sobre qué vamos a hablar, vamos a investigar de Bogotá? Entonces, des en cuenta que es muy importante tener muy claro esos, digamos que los cuatro primeros elementos, que es variable, quienes van a ser medidos, población y muestra. ¿Quiere más carga? Señora, Ya. No. ¿hasta el momento alguna duda? Ay, No se me van a dormir. no, señor. No, es que se me descargó el teléfono. Me tocó cambiar de teléfono porque no está cargando. Bueno, listo. Problemas técnicos, pero ya los solucioné ya. Qué pena es que se quedó prendido el micrófono y no me he dado cuenta. Qué pena. Tranquila, no te preocupes. Listo, pero hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Bien? Igual está la presentación, yo la cargo en la Vamos plataforma bien. para que la vayan mirando, la vayan revisando y la vayan teniendo en cuenta. Profe, una pregunta. Señora. Cuando usted dice que, digamos, en lo del trabajo para calificarlo, digamos el 15%, y bueno, eso que estábamos hablando, que usted dice que el proyecto, podemos cogerlo en base, digamos, como a un problema ficticio e irlo solucionando. Claro, o sea, digamos que uno cuando tiene estas oportunidades debe usar un problema ficticio, ¿cierto? Pero pues aprovecha también la situación para buscar algo real, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, digamos, mi ejemplo es, bueno, yo quiero ver, digamos, una industria que a mí me guste, entonces, digamos, no sé, una empresa de ropa, entonces me enfoco, digamos, en los jeans, entonces en cuanto a eso yo empiezo a hacerle el proceso de mirar cómo, dónde puedo venderlos. Claro, o sea, tú vas ahí a ofrecer es un producto. Hay que tener en cuenta dos cosas. Miremos desde la parte de lo que tú vas a hacer, los jeans. Tú tienes dos campos. O vas a hacer producción o vas a hacer venta. Ahí tienes que entrar a mirar lo primero que vas a hacer. O sea, ¿vas a trabajar como fábrica o vas a trabajar como distribución o vas a trabajar como los dos? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si tú vas a trabajar como fabricación, ¿cierto? Como mayorista, el espacio geográfico donde te vas a ubicar es lo de menos. ¿Por qué? Porque tus clientes van a ser, digamos, tú vas a tener canales de distribución. Entonces, vas a enfocar el estudio hacia ti. Pero si tú vas a ser vendedora, o sea, vas a abrir un establecimiento de comercio, donde vas a vender esos jeans, ahí sí tienes que entrar a mirar una ubicación geográfica, tienes que ubicarte pues en un lugar en donde aparte de la competencia y toda la parte del estudio de mercados. ¿Listo? Entonces, date cuenta
que ya estás planteando un problema, pero toca empezar a delimitarlo y mirar verdaderamente lo que tú quieres. Pero sí, exactamente, ese trabajo puede ser súper valioso, Ay, lo podemos hacer muy productivo, porque si, digamos, tú piensas hacer las dos cosas, hay que hacerlas. Igual, independientemente de lo ficticio o no que sea la situación, hay que llevar a la parte real, porque hay que preguntar. ¿Mm? Hay que hacer encuestas, y las encuestas no las podemos hacer ficticias o si no, no tenemos ningún mejor no lo resultado. conecto, ¿cierto? Señora, Ay, otra vez. ¿ya terminaste de solucionar tu problema técnico? Ay, otra vez está prendido el micrófono. No te preocupes. ¡Qué pena! Ay, no, qué vergüenza. Ya, profe, qué pena. Listo. Entonces, hasta el momento, ¿alguna duda? En cuanto a eso, pregunten todo lo que quieran porque de eso se trata. No, no, señora, hasta el momento todo claro, gracias. Listo, muy bien. Bien. Entonces vamos a continuar por acá. Estábamos digamos, para datos estadísticos. Dice que son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Lo que yo te estaba diciendo. ¿Quién es la que me está hablando? Porque tengo la presentación en pantalla completa, no me di cuenta. Profe, una pregunta, su merced está compartiendo, está mostrando algún texto porque es que no se ve, está ¿Cómo así? solamente Claro, ahí. yo estoy compartiendo pantalla. No, no sé, no, está, solo está ahí en contenido, o sea, ¿ya cambió a otra o está ahí en la misma? Que pucha, regálame un segundo entonces. Si hasta ahora me dijeron. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahora sí. Ahora sí, sí, señor. Bueno, por aquí ya hemos pasado, que es la estadística, ejemplos de su aplicación, administración de empresas, economía, ciencias políticas, sociología, psicología, medicina y en general a las ciencias sociales. Aquí yo les presentaba los ejemplos de algunos problemas a estudiar, algunos conceptos estadísticos, variable, quiénes, población, muestra y dato estadístico. Entonces estábamos hablando que, y les hacía referencia, que el dato estadístico es aquello que vamos a tener en cuenta. Llámese producto, llámese situación, el por qué, aquello que nos inquieta saber va a ser nuestro dato estadístico, o sea, ¿a qué vamos a hacer? ¿Listo? Entonces, vamos a llevar el ejemplo que nos trajo la compañera de la venta de jeans. Listo, ese va a ser nuestro dato estadístico. ¿Qué necesitamos averiguar de la venta de jeans? Lo que yo quiero averiguar se llama variable, que va a ser nuestra unidad de análisis. Entonces, no sé, precio puede ser una variable o una unidad de análisis. Entonces, vamos a averiguar el precio para poder manejar un precio estándar y que no esté ni muy elevado en el de la competencia, pero pues tampoco esté muy por debajo. Calidad. De acuerdo al lugar, no sé, te estás ubicando en una parte de Ciudad Bolívar o te estás ubicando en el Centro Comercial Santa Fe, en donde te estás ubicando para entrar a mirar calidad, ¿cierto? Porque pues, tú como productora tienes que ver algo que es calidad versus precio, ¿cierto? Yo no puedo ofrecer una excelente calidad de un jean de 180.000, de 200.000 pesos y entrar a competir con la tienda del lado que tiene un jean imitación de más baja calidad por 30.000 o por 35.000 pesos, porque seguramente no te lo van a comprar y lo último que la gente va a ver es la calidad, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque estás en un lugar en donde el estrato socioeconómico permite eso, la forma de pensamiento permite eso. Pero si estás una ubicación socioeconómica diferente, donde de pronto el valor pasa a un segundo plano y va a deprimir la calidad, entonces ahí cambia la oferta de tu gym y así va también la demanda. Entonces digamos que en ese orden es súper importante qué vas a evaluar digamos, de ese problema. Y esos son variables o unidades de análisis. ¿Quiénes van a ser medidos? Pues digamos que en este caso pues va a ser personas, ¿cierto?
porque es a las que va dirigido ese producto. Hay que ver también el tipo de jean que lo van a manejar, si lo vas a manejar para qué tipo de edades, si va a ser unisex, si va a ser únicamente femenino, va a ser masculino. ¿Listo? Ahí donde va, ¿quiénes van a ser medidas? Pues tienes que indicar la población. Entonces, bueno, ¿qué tipo de población lo quieres decir? Cuando hablamos de población, estamos hablando de una parte socioeconómica, ¿sí? De un estrato socioeconómico de acuerdo a la calidad o lo que tú tienes pensado hacer. Y ya teniendo clara esa población, delimitada esa población, entras a buscar la muestra. Ah, bueno, ¿cómo voy a preguntar? ¿A quién voy a preguntar? Si yo estoy hablando de estratos 5, 6, 4, 5 y 6, pues yo no me voy a poner en la tarea de preguntarle a todos, sino qué tipo de muestra voy a tomar de tal forma que me permita recoger información veraz, ¿cierto? Hago un ejemplo y ustedes me dirán si está correcto o no. Voy a medir la calidad del servicio de las rutas escolares. Son 5 rutas o 6 rutas escolares que prestan servicio a la institución. Yo envío la circular o envío la encuesta a 10 estudiantes de la misma ruta, de la ruta 1, por ejemplo. ¿Ustedes creen? Ahí estoy hablando de una población, que son todos los niños que se van en ruta. Estoy tomando una muestra así porque estoy cogiendo 10 o 15 o 20 niños de la ruta 1. Mi pregunta es, ¿esa información que voy a recibir sí me permite hacer un estudio? No necesita recoger los datos de las demás rutas, pues opino yo que de pronto no deben ser iguales o por ejemplo la ruta 2 o la ruta 3 de pronto se esté manejando de diferente manera y pues la información de ellos también es importante, ¿no? Totalmente cierto, claro. Si yo hago eso con una sola ruta, estoy sesgando mi información a lo que piensen o cómo se sientan o el nivel de satisfacción de esos clientes de la ruta 1, ¿sí? Entonces, si no sé, un ejemplo, si el conductor tiene dificultades con la monitora para esos niños, entonces yo no puedo generalizar porque es que hay 5 rutas. Entonces, porque existe un problema en esa ruta, estoy ya tratando de generalizar. Entonces, ahí es donde hablamos de una muestra mal tomada. Y eso lo debo tener en cuenta. Existe una muestra mal tomada. Porque si yo debo tomar una muestra, debo ser equitativo. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar una cantidad X de niños de cada una de las rutas para poder tener una información más relevante. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que voy en el momento de tomar la muestra, cómo la debemos tomar. Y el dato estadístico dice que son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se presente a analizar. Entonces, ya lo hemos hablado en cuanto a la parte de la ruta. Hasta ahí es clara digamos, la parte de los conceptos estadísticos que vamos a trabajar. Sí, señor. Señor, Bien. Vamos a hablar de variables. Entonces, ¿qué es una variable? Por concepto general, variable es algo que va a estar cambiando de forma periódica. ¿Listo? Nosotros tenemos variables en todo lo que hacemos. Cuando hablamos matemáticamente de una variable, estamos hablando de una letra porque recibe cualquier valor. Cuando estamos desde la parte de estadística, variables hace referencia a lo que vamos a buscar, ¿cierto? A lo que vamos a medir dentro de ese estudio estadístico. Entonces dice unidades de análisis son los entes cuyos aspectos se comparan. Ejemplo, personas, hogares, países, escuelas. Los elementos entre los que se compara alguna cualidad son los sujetos. Las variables son los aspectos de los individuos que se someten a comparación. Su cualidad central es la que le da nombre, le da variar, ejemplo, la inteligencia, la composición del hogar, el régimen político, el número de habitantes, es aquello susceptible de ser medido. La variable es algo que yo pueda medir, ¿cierto? Entonces, habrán cosas de pronto que nosotros no podemos medir. Súper interesante, pero es algo que yo no puedo entrar a medir. Entonces, aterrizar muy bien cuando yo tengo mi problema de investigación, cuando yo comienzo mi estudio estadístico, debo tener en cuenta eso, que lo que yo tenga la herramienta para poder medir.
Las variables también asumen valores para cada unidad de análisis. Esos valores se denominan categorías. Si la variable es sexo, las categorías son varón o mujer. ¿Listo? Digamos, estamos hablando de precios, cuáles son las categorías de precios. Si vamos a hablar de calidad, cuáles van a ser las categorías de la calidad. Y digamos que eso es lo que hace parte de las variables. Las variables se dividen en dos: cuantitativas y cualitativas. Quanti significa cuánto, quali significa cualidad. Para que identifiquen ustedes las dos. Dice, reconocen dos clases en el conjunto de las cuantitativas: las continuas, que pertenecen al campo de los números reales, altura, peso, y las discretas, que toman cifras numéricas positivas y negativas, son conteos, bancos, personas. Les voy a hacer un ejemplo. Cuando estamos hablando de cuantitativa, hay unas que se dejan partir, otras que no. Si me hablan de discretas, hablamos, digamos, de personas. Ustedes no pueden decir, es que en ese estudio 5 personas y media prefieren. Pues porque no sé cómo van a sacar la media persona. O sea, es una variable cuantitativa que yo no puedo entrar a partir. Otro ejemplo de cuantitativa discreta puede ser goles marcados durante el Mundial. No, es que marcaron 15 goles y medio. Pues un medio gol, o existe uno o existen dos, o existe 0 goles. Pues no podemos tener gol y medio. No sé, la gallina pone huevo y medio al día. O pone uno, o pone dos, pero no puede poner medio. Entonces son variables que no son susceptibles a dividirlas. Son discretas, son completas. Se representan con números enteros. A diferencia de la variable cuantitativa continua, que nos permite. Nos permite dar una parte, una fracción. Por eso dice que hace parte de los números reales. Entonces yo puedo fraccionar. ¿Cuántos vasos de agua se toma una persona promedio al día? Puedo decir 3 litros y medio. Es válido. ¿Mm? Para que lo tengan en cuenta. Eso es las cuantitativas. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el estudio estadístico, entramos a trabajar las variables. Bueno, digamos yo necesito para mi estudio 5 variables, de las cuales 3 van a ser cualitativas y 3 son cuantitativas. Un ejemplo, todas pueden ser cualitativas, todas pueden ser cuantitativas. La verdad que eso no tiene ningún tipo de restricción. ¿Listo? Simplemente se acomoda, pero yo a lo que voy a hacer, pero sí debo ser cuidadoso, cuidadosa de identificar dentro de mis variables que voy a medir a qué grupo pertenecen y cómo los voy a tener en cuenta. Eso digamos que es más teórico, eso no es visible para quien recibe, para quien muestra el estudio estadístico. Eso es muy interno y es un conocimiento y un concepto claro de tener el investigador o quien está encargado de toda la parte del proceso. Las cualitativas dicen que surgen del conteo en base al agrupamiento de atributos o categorías. También lo podemos hablar como características, atributos. O sea, es algo que no estoy contando, sino simplemente estoy escogiendo. Dice que un ejemplo claro puede ser el sexo, ¿cierto? El estado civil, el color de ojos, la preferencia la preferencia frente a un color, frente a un bien, ¿de acuerdo? Algo que no tenga que ver con números. En esas cualitativas se dividen en dos. Entonces, a partir de este mapita conceptual que tenemos acá, ya tenemos las cuantitativas en la continua y en la discreta. Y la variable cualitativa, entonces la manejamos en dos, en nominal y en ordinal. Esa nominal dice que es característica cuyas categorías no se pueden dar un orden establecido, como el deporte favorito, o sea, todo lo que son preferencias. Y la ordinal, su nombre lo dice, es de ordenar. Dice característica o cualidad cuya categoría tiene un orden preestablecido. Ejemplo, calificación, grado de interés por un tema. Entonces, si ustedes cuando hacen una encuesta, hacen X pregunta, dice, ¿qué tanto lo prefieren?
casi siempre, nunca, bueno, ahí les dan como una escala. Ese tipo de variable cualitativa, porque no está contando, ese tipo de variable cualitativa es una cualitativa ordinal, porque ustedes la van a ordenar de acuerdo a una frecuencia. Entonces, casi siempre, siempre o nunca, bueno, digamos que esas son las que podemos ordenar de esta forma, o una calificación, sobresaliente, aceptable, bueno, ¿listo? Por otro lado, también tenemos las cuantitativas que ya acabamos de ver. Ahí está la discreta que dice ejemplo, el número de hijos. O sea, vamos a averiguar el número de hijos de las familias de X lugar. Entonces no podemos decir que es que hay en promedio 5 hijos y medio o 3 hijos y medio. Pues no, los hijos salen completicos. Y la continua dice que toma cualquier valor dentro de un intervalo. Ejemplo, peso, estatura, temperatura. ¿Listo? Hasta ahí es claro esa parte. Eso sí lo necesito que les quede muy claro porque es muy teórico, es muy conceptual y lo vamos a usar dentro de, tanto dentro del proyecto como si los cogen también dentro del parcial. Entonces, digamos que son conceptos que ustedes deben tener muy claros. Nivel de medición de las variables. Entonces, el nivel de medición de una variable está determinado por el significado que tengan los símbolos numéricos que se asignan a las categorías. Puede ser nivel nominal, si los números que representan cada categoría son asignados de manera arbitraria y solo cumplen con la función de designar y distinguir categorías diferentes. Ejemplo, la variable de género. Código facultativo. Entonces, ordinal. Si los números, si los números que representan cada categoría son asignados de manera que respeten el orden según aumenta la característica que la variable mide. Estos números designan las categorías y son expresión de la jerarquía que hay entre ellas. Entonces, acá nos están explicando los dos tipos de la parte de medición de variables cualitativas. Nominal y la ordinal, que igual acá lo tenemos también dentro del mapa conceptual, organizadito para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿me deja un momentico ahí el mapa conceptual, por favor? Claro, sí señora, con gusto. Ya, profe, gracias. Listo, muy bien. Gracias. Bueno, entonces tenemos acá el ordinal, listo. Nivel de intervalo. Permite decir a qué distancia está una categoría de otra. Por pasar de 1 año a 2, no es lo mismo que pasar de 3 a 4. Las categorías están proporcionalmente distanciadas entre sí. Ejemplo, los puntajes de las pruebas mentales varían de acuerdo con el rendimiento, cantidad de tiempo y trabajo. Y un mayor rendimiento siempre significará un mayor puntaje. Digamos, voy a hacer énfasis en esta parte del intervalo. Digamos, van a aplicar una encuesta a una población entre los 10 años, vamos a hablar de edades, y los 50. Cuando pasa esto, es un intervalo muy amplio. Pues, un niño de 10 años a una persona de 50 años, pues de pronto cambia la información y no puedo entrar a generalizar. Entonces, lo que hago es esa variable, coger y fraccionarla o partirla en categorías o en intervalos, no sé, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. ¿Para qué? Para que me dé como una opción más clara de lo que yo estoy averiguando, lo que yo estoy buscando. Entonces, es súper importante que cuando estemos hablando de este tipo de variables y más que todo en las cuantitativas, entremos a mirar esos intervalos que podemos trabajar y no dejar un intervalo pero tan amplio. ¿Listo? Ahí aparece, digamos, código 1, menos de 70, de 70 a 85, 85 a 100, y les monta un significado. Entonces, no podemos coger un rango de 70 a 115, sino que se hizo como una fracción, y a cada rango se le aplicó como una categoría.
Nivel de razón, además de las propiedades anteriores, se agrega la proporcionalidad de los valores numéricos y el carácter absoluto del cero. El peso, edad, ingresos, cantidad de errores ortográficos en una prueba. Puede tener 0 errores o 10. Es el doble de 5. O la cantidad de personas aprobadas. Discreta o el tiempo de reacción, que es una continua. Entonces, en cuenta que en este estudio podemos trabajar dos variables. Una discreta y una continua. Una discreta, que es la cantidad de personas que aprobó. Y una continua, el tiempo de reacción, o el tiempo durante que duró la prueba. Y entro a trabajar, a fraccionar dentro de unos intervalos. A esto es lo que yo voy. Yo siempre los invito a poner muy en práctica, porque es una cosa la teoría, pero cuando uno empieza a trabajar ya la práctica, empieza a darse cuenta el valor de toda esta carreta que les estoy diciendo. Cualquier dato hace referencia a una estructura constituida por 3 elementos. Unidad de análisis, que lo vimos por allá atrás, ¿cierto? Variable y valor. Ejemplo, en el campo de la psicología, un sistema sería la personalidad de los sujetos observados, unidad de análisis. Pero, según el aspecto observado, tendremos distintas propiedades, o sea, variables, que nos permitirán distintos tipos de medición. A cada sujeto le corresponderá una categoría de cada una de esas variables, el valor, si se miden rasgos de apatía. Una variable son los tiempos en decodificar un orden, ¿cierto? Ahí estoy aplicando ordinal. Mientras que en otra son las actividades que realiza en los ratos libres, nominal. Es en cuenta que aquí trabajamos cada uno de los conceptos. Digamos que en esta situación psicológica o aplicación de la estadística a la psicología, estamos aplicando lo que es la variable, lo que estamos, la variable tanto nominal como ordinal, el valor, la unidad de análisis, la variable, todo, digamos, la mayoría de conceptos estamos aplicando en ese ejemplo. Etapas de un estudio estadístico. Entonces dice que un análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas habituales en el llamado método científico, cuyas etapas son planteamiento del problema. Entonces acá venía lo que, digamos, lo que me estaban preguntando, las dudas que tengo. Consiste en definir el objetivo de la investigación y precisar el universo o población, ¿cierto? ¿Cuál es mi problema y a quién le voy a preguntar? Digamos que esa es el significado de esto y hacia lo que apunta. Cuando yo tengo mi problema, y es en cuenta que es la parte más dura, porque en ese momento es donde ustedes van a definir qué es lo que van a hacer y sobre qué lo van a desgastar. Y llámese que cuando estamos hablando de un estudio estadístico se habla de un proyecto. Cuando hablamos de proyecto, tiene un financiamiento, eso tiene un costo. Por más sencillo que sea, ¿cierto? Tiene un costo, tiene una inversión, porque yo quiero tener un resultado, los resultados no se tienen gratis. Entonces, cuando estamos hablando de un planteamiento del problema, debo fijarme bien porque en ese planteamiento está o el éxito o el fracaso de mi proyecto. Ya después de tener claro para dónde voy y a dónde quiero llegar, porque en ese momento uno piensa más que todo es en qué voy a buscar, y entonces a partir de dónde comienzo, ya teniendo ese problema, paso a la formulación de los objetivos, que son los que nos indican claramente lo que se quiere lograr o lo que se quiere hacer. Segundo punto. Tercer punto. Definir la unidad de investigación. Cuando se define la o las unidades de investigación, se pueden elaborar en el marco en el cual se va a centrar la investigación. La formulación de la hipótesis. Son supuestos que se hacen para poder ser comprobados durante la investigación. ¿Qué podrá pasar? ¿Será que sí vendo? ¿Será que no? ¿Será que el éxito es mejor por este lado? ¿Será que si voy a fabricar jeans me funciona mejor poniendo calidad y dejando el factor precio en un segundo plano? ¿O mejor busco una economía, un material más económico, ¿cierto? Porque lo primero que van a ver es el valor, no el material. Entonces empieza a formular hipótesis, que son supuestos de lo que puede pasar y lo que yo voy a comprobar al final cuando ya pregunte, cuando ya interactúe con el público, que ese público viene de población. Método de investigación.
se debe definir el tipo de métodos que se van a utilizar en la investigación. Pues, ¿cómo la voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi proceso? Tengo que montar un calendario, ¿cierto? Entonces yo tengo 2 meses para hacer mi investigación. Entonces dentro de esos 2 meses, ¿cómo voy a generar mi organigrama? ¿En qué etapa estoy? ¿No? Estoy en la etapa de planeación, estoy en la etapa de ejecución, estoy en la etapa de evaluación. Entonces, ten en cuenta que todo debe tener un orden, porque yo no puedo estar generando un proyecto o un estudio estadístico durante 1 año, 2 años, porque pues ya va a perder todo el sentido. Entonces, esos son métodos que va a tener en cuenta. Sexto, recolección de datos. Entonces, ahí viene lo que son las herramientas de recolección de datos, cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer mediante el voz a voz, lo voy a hacer mediante redes sociales, lo voy a hacer a través de observación. ¿Cómo lo voy a hacer? Organización y manejo de la información. Acá viene, des en cuenta que todas estas etapas iniciales son muy conceptuales, son muy teóricas. Acá en la parte de la organización y manejo es donde entra la estadística como tal, la estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque ya viene, bueno, si tengo 2.000 datos, ¿cómo hago para que esos 2.000 datos me empiecen a arrojar una información? ¿Cierto? Tengan en cuenta que la información tiene un proceso. Cuando yo recojo datos. Cuando ya lo manejo, se me convierte, perdón, cuando yo recojo información y luego ya empiezo a procesar para que me dé ciertos datos. Entonces, viene el análisis de datos. En la séptima etapa es donde viene lo que son las tablas. ¿Por qué? Porque es donde empiezo a organizar mis tablas. Obviamente ya, pues la parte manual ya empieza a morir, que cada una de ustedes, y bueno, y los que me escuchen o me van a escuchar, tienen una cierta habilidad en una aplicación que nos ayuda mucho, que es Excel. Excel es una herramienta bastante interesante e importante porque nos ayuda a organizar esta información de una forma más rápida. Así como la parte ¿de qué? La parte de los gráficos. O sea, uno haciendo un gráfico manual, pues déjame decirles que se nos complica un poquito. En Excel, donde lo se puede manejar con la combinación de 2, 3 teclas y 2, 3 clics, tenemos un gráfico en cuestión de segundos. Se hacen cuenta que el trabajo está antes, porque la parte anterior es el trabajo humanístico, o sea, el material humano, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y ya a partir de la recolección de datos, esa parte de organización e información, ya se lo dejamos a la parte de sistemas, ¿cierto? Que debo tener competencia y habilidad en eso para que me pueda aportar y me pueda ayudar y me pueda rendir. En esa organización está, aparte de las tablas, están los gráficos y está lo que es, tablas y gráficos. Luego viene el análisis de datos. En el análisis de datos viene todo lo que son medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que eso es estadísticamente hablando y más matemáticamente hablando. Pero ya tomo esa información y empiezo a aplicar ciertas fórmulas, conozco cómo hacerlas, ¿cierto? Y luego paso a hacerlas en Excel. En Excel, a través de una fórmula, ya me soluciona todo eso. Y viene en la última parte, que es la más, digamos, importante, que es la redacción y entrega del informe final. El punto 9, o la etapa 9, es la que da respuesta a la primera. En la 1, ustedes hacen el planteamiento de un problema, y en la 9, hacen la redacción y entrega del informe final, que es el por qué la solución o la respuesta a ese problema. ¿Cómo podemos dar esa solución? Con un informe, con una solución, con una conclusión, con un ensayo, con diferentes métodos en el cual pueda llegar a dar respuesta a lo que verdaderamente yo quiero. ¿Listo? Digamos que esas son las etapas que vamos a tener en cuenta, independientemente de cómo lo trabajemos, pero son obligatorias dentro de un estudio estadístico. Esquema de las etapas del estudio estadístico. Entonces acá nos resume todo el proceso que hacemos. Entonces, áreas de interés. Des en cuenta que está dentro de una sola parte. Los datos.
Pues organizar y asumir, estadísticas, tablas, gráficos, medidas descriptivas, etcétera. Luego pasamos a la interpretación, población y muestra, conclusiones y la información. Pero ten en cuenta que por allá, al lado derecho, se nos despliega lo que llama inferencia estadística. Eso lo vamos a tocar muy poquito, porque bueno, digamos en el caso de ustedes no, pero si siguen una carrera profesional, se van a encontrar con esa área que se llama inferencia estadística, que es enfocada más hacia la parte de probabilística. Nosotros vamos a ver algo de probabilidad, pero muy poquito, porque eso da paso ya a otra rama de la matemática que se llama así. Entonces digamos que ese es el esquema y el esqueleto de lo que se trabaja dentro de la estadística descriptiva. ¿Listo? Digamos que eso era lo que les quería mostrar, en algo resumidito, concreto. Pero, pues pienso que valioso dentro del proceso que nosotros vamos a trabajar. Entonces, des en cuenta que, aparte que se hace la presentación del curso como tal, se hace la presentación de lo que verdaderamente lo vamos a hacer y por cada uno de los pasos que tenemos que llegar. Cuéntame, ¿cómo les pareció? Bien, profe, a mí me gustó. Listo, Diana, cuéntame. ¿Le puede repetir la pregunta? Se me cayó el internet. Listo. Ahora no te haya caído de lo que te hace la pregunta, no mentiras. ¿Y cómo te pareció? ¿Cómo te pareció todo el proceso, la presentación de lo que vamos a hacer y de cómo lo vamos a hacer? Me pareció interesante y, o sea, entendí fácil los conceptos. Listo, muy bien. Paola, cuéntame. Sí, profe, me gustó. Me gusta como ese tipo de matemática, entonces me gusta, me gusta. Este es un tipo de matemática aplicada. Entonces, como que uno mira más para hacia dónde va y cuál es el sentido. Mare, cuéntame. Pues bien, profe, me pareció muy complejo y me recordó muchas cosas que vi en el colegio. Entonces fue muy fácil como recordarlo. Gracias. Ah, Listo, muy bien. Ahí, ¿cuál es la idea? Bueno, igual, independientemente, tenemos que tomar una decisión. Ustedes lo van pensando. eh, ¿Cómo lo vamos a, cómo lo van a trabajar? Si de pronto, bueno, digamos que eso también viene aquí al caso que de pronto se me pasó. De forma virtual también podemos trabajar en grupos. O sea, de hecho la virtualidad nos ayuda muchísimo para poder trabajar en grupos y hay un montón de herramientas y que nos permiten esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que, digamos, cuando nosotros comenzamos a hacer un trabajo estadístico, porque es denso, es de trabajo, es de dedicación, y una sola persona me queda complicado, así como también muchas son montoneras. Pero sí, en esta parte de estadística es muy bueno el trabajo en equipo. Ninguna investigación lo hace una sola persona. Por lo general siempre hay un grupo de apoyo con unos roles definidos. Entonces, frente a eso también les propongo que se haga un trabajo o sea, un buen proyecto. Yo prefiero recoger, no sé, de 20 estudiantes, 5 proyectos bien buenos y no 20 proyectos mediocres, porque el desgaste es mayor, individual, y para mí, y cuando hacemos un buen trabajo en grupo, existe, existe que una probabilidad digamos, de un buen desarrollo. ¿Por qué? Porque se pueden elegir roles, o sea, uno puede estar en la parte administrativa del proyecto y también haciendo el seguimiento a la parte, no sé, humanista. ¿Por qué no? O lo hace uno o hace la otra. Entonces, cuando trabajamos un proyecto en grupo, se asignan roles. Y cuando hay asignación de roles, pues el producto final va a ser más interesante. ¿Mm? Entonces, también como para que lo vayan pensando y lo vayan mirando y lo vayan enfocando. Súper interesante que se pueda enfocar a, a sus áreas. Cuando se nos integren más compañeros, pues lo podamos hacer mucho más interesante. ¿Listo? Digamos que esto es lo que les quería plantear, lo que les quería mostrar
en esta primera sesión. No sé si ustedes ya han ingresado, me imagino que sí, todas muy juiciosos han ingresado a la plataforma, pues no tiene nada, pero ya está. ¿Se han ingresado? ¿O no? Sí, señor. Tienen acceso, pues porque pasa y acontece que uno comienza el curso y que no, es que no puedo, no tengo acceso a la plataforma, no me ha llegado la clave, no tengo correo institucional. Es una cuestión ya técnica, pero pues que dentro del proceso de trabajo es muy importante. Entonces es importante que ustedes tengan su correo institucional activo y tengan el ingreso a la plataforma de Moodle. ¿Listo? ¿No hay problema con ustedes en cuanto a eso? Bien. No, pero Ok, entonces, en ese orden, entonces las invito a que ingresen allí. Les voy a dejar un forito ya a partir por ahí de mañana o el lunes. Les dejo un foro para que entren, se presenten, para que se conozcan con otros compañeros. Es un foro de conozcámonos. Voy a subir esta grabación para que igual también quien la quiera compartir ahí desde el link de la plataforma para sus compañeros de pronto que conozcan, para que se integren al curso. Y les subo la presentación que trabajamos el día de hoy. Y pues ya yo creo que, no sé, bueno, ahí vamos mirando, como ya tenemos un grupito ahí en WhatsApp para que definamos, es importante definir cómo vamos a trabajar, porque si se da a definir que se va a trabajar el área por proyectos, o sea, en un 60% de proyecto y un 30% de parcial, o un 90% de parciales, entonces ustedes miran cuál es la mejor alternativa y de acuerdo a eso, pues plantearles el método de trabajo, ¿de acuerdo? Porque pues el tiempo es muy corto, la verdad. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar, la clase de hace 8 días la perdimos, porque era festivo. O sea, se supone que esta es la segunda clase de la segunda semana y hasta ahora estamos dando apertura al curso y apertura a la temática. Entonces, en ese orden tenemos que apurarnos rápido porque ya se nos viene junio y este ciclo solamente dura 8 semanas. Entonces, tenemos 8 semanas para hacer todo el proceso. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna duda, las escucho y si no, pues feliz noche, que descansen y muchísimas gracias por el tiempo. Profe, el link lo va a seguir enviando por WhatsApp o por el correo institucional. Por WhatsApp. Es que la verdad, el correo lo acabamos de crear hoy con Diana. Con Diana creamos el WhatsApp ahorita en este momento porque no teníamos, tengo un listado porque pues está Bogotá y está Sincelejo, pero no sé qué conectividad tenga Sincelejo. Eh, Traté de subir algo a la plataforma, pero veo que solamente las mismas 3 personas que creo que están las mismas 4 personas que están acá son las mismas 4 que han ingresado a la plataforma. El resto no, entonces no van a ver. Pero ya igual el link creo que está cambiando. O sea, no lo podemos colocar con tiempo. Toca 10, 15 minutos antes de la clase. eh, Entregarlo. Me pareció magnífico. ¿Fuiste tú, Alejandra, la que me enviaste el correo? Alguien me envió un correo. No, profe, Fui yo. fue Ah, Diana. es. Alguien me envió un correo, yo de una vez entré y yo de una le devolví el correo porque no tenía ningún otro medio de comunicación. Ya con el grupito, pues nos queda más sencillo, vamos a ir integrando la gente para que pues, esperemos que en 8 días tengamos afluencia de público. ¿Listo, niñas? esto, profe. Listo, profe. Bueno, Bueno, feliz noche, que descansen. gracias. Gracias, Gracias. profe. Súper pendientes Que ahí de lo que vamos a descansen. trabajar. ¿Listo? Sí, Vale, profe, señor. muchas gracias. Bueno, que descansen. Ok, sacan una tarjeta y el dibujo que